¿Qué es la disección? Es la consecuencia de un desgarro en la pared de la aorta. Ustedes saben que la pared de la aorta o de cualquier vaso sanguíneo tiene tres capas, ¿verdad? Empezando de adentro tiene un endotelio, una capa media y una adventicia, ¿no? Todos los vasos sanguíneos tienen estas tres capas. ¿En qué se va a diferenciar? En la estructura de la capa media, porque la capa media no es lo mismo en una aorta que en una arteria muscular, por ejemplo, una tibial anterior, ¿no? Son diferentes. ¿En qué sentido? En que la constitución de la capa media de la aorta tiene más fibras elásticas y fibras colágenas que otras arterias. En cambio, las arterias más distales tienen más fibras musculares lisas que fibras elásticas. Esta es la diferencia. Es por eso que esta forma, esta arquitectura de la aorta la hace más susceptible a las disecciones. ¿Ok? Entonces, la disección es la apertura del endotelio creando una falsa lumen entre el endotelio y la capa adventicia. La sangre se va a través de la capa media, ¿no? De la capa media. Muy bien. Esto es para ver la arquitectura de la aorta. ¿Se ve la flechita, no, chicos? ¿O no se ve en sus computadoras? ¿Sí se ve? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, miren, este trayecto de la aorta que sale del ventrículo izquierdo hasta el inicio de la primera rama del callado, que es la arteria, el tronco brachiocefálico, se llama callado, perdón, aorta ascendente, ¿no? Aorta ascendente. A partir del nacimiento del tronco brachiocefálico hasta la arteria subclavia izquierda, se va a llamar callado de la aorta. Mientras que después del callado de la aorta hasta al nivel del diafragma es la aorta descendente o aorta torácica, ¿ya? De ahí sale la aorta a nivel abdominal, se va a llamar la aorta abdominal, hasta su bifurcación en dos ramas principales que son las arterias ilíacas primitivas, ¿no? Entonces aquí vemos un esquema de cómo es la disección. Hay una rotura de la íntima del endotelio y la sangre discurre por una falsa luz. Es como si estuviera sacando, disecando el endotelio de la pared normal de la aorta, ¿no? Generalmente, ¿a qué es debido este problema? A enfermedades, sobre todo del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, de Ehlers-Danlos. Muchas veces se conlleva de una enfermedad hipertensiva también y puede ser congénita como una coartación de la aorta. Entonces vemos fisiopatológicamente lo que pasa, ¿no? A veces ustedes van a encontrar en unos estudios de imágenes que va a haber una luz verdadera y una luz falsa. La luz verdadera, guíense porque tiene mayor cantidad de contraste que la luz falsa, ¿no? Y muchas veces la luz verdadera es más chica que la luz falsa, como se ve en este esquema, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber en la luz verdadera? Menor tamaño, el flujo es rápido porque viene directamente del corazón, no hay coágulos, hay una expansión sistólica. En cambio, en la falsa luz, puede ser de mayor tamaño, el flujo es más lento, hay presencia de coágulos por el simple hecho que hay ahí, ¿no? Y generalmente tiene una curvatura externa. ¿Cuál es la clínica de esta enfermedad? Generalmente tus pacientes van a llegar con dolor torácico de tipo lancinante, o sea, un dolor intenso a nivel de la espalda y crisis hipertensiva, ¿no? Una presión por encima de 200. Cuando encontramos un paciente en crisis hipertensiva y
dolor torácico, entonces siempre hay que suponer que puede ser una disección de aorta, ¿ya? También que podemos ver asimetría de pulsos, ¿no? Por ejemplo, si la disección llega hasta el tronco arterial brachiocefálico derecho, puede haber disminución de la mano, del pulso de la mano derecha o presión arterial y normalidad en el brazo izquierdo, ¿no? A eso se refiere. Focalidad neurológica cuando hay problemas a nivel de las arterias que irrigan el cerebro, como las carótidas. Asimetría de tensiones arteriales, por lo mismo que ya expliqué, y a veces hay una enfermedad silente sumamente rara, sobre todo en diabéticos. Esta clasificación es muy útil para nosotros para definir los tipos de disección de aorta. Cuando la disección de aorta toma la aorta ascendente, se llama tipo A. A pesar de que dé toda la vuelta a través del callado y la aorta torácica, sigue llamando tipo A. En cambio, la tipo B solamente, recuerden esta palabra, solo es en la aorta descendente o aorta torácica pasando la subclavia izquierda, ¿ok? Esto nos va a definir sobre todo el manejo de esta enfermedad, porque no es lo mismo el manejo de la tipo A que el manejo del tipo B, como vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una imagen que describe la disección de Stanford tipo A. Del tipo A hemos dicho que compromete la aorta ascendente. En el primer caso, aquí hay una obliteración de la rama del tronco brachiocefálico izquierdo, ¿no? ¿Qué van a ver de cambios acá? Puede haber una disminución del pulso, de la amplitud del pulso y la presión arterial en el brazo derecho, ¿no? En el brazo derecho. También está agarrando lo que es la inserción o la salida de la coronaria derecha, entonces puede haber síntomas típicos de un infarto de la coronaria derecha, ¿no? En cambio, en el siguiente esquema, que también sería una disección tipo A, está agarrando lo que es la raíz de la aorta, haciendo una insuficiencia aórtica, ¿no? Colapsando la válvula, haciendo una insuficiencia aórtica aguda, o en su defecto, en los casos más graves, un hemoperitoneo. Un hemopericardio, perdón, un hemopericardio. Una rotura de un taponamiento cardíaco. En cambio, las del tipo B son diferentes también. Estas dos son tipo B, pero esta no es la misma que esta. Esta es con formación de un pseudoaneurisma, ¿ven? Esta necesita tratamiento endovascular, mientras que esta, que no tiene esa característica y que la rotura también no es frecuente, inclusive puede quedar en tratamiento médico. Entonces, moraleja, tipo A, tratamiento quirúrgico, y tipo B puede ser tratamiento médico o endovascularmente con la colocación de una endoprótesis, ¿ok? La clasificación de DeBakey es solo porque ustedes sepan que existe otra clasificación de disección de aorta del cirujano DeBakey, ¿no? Americano, donde la de tipo 1 se afectaba la aorta ascendente y descendente, eran todas. La del tipo 2 solo limitada a la aorta ascendente, y la tipo 3, que es el 40%, que es las disecciones tipo B de Stanford, ¿no? Ahí está más clarito. Tipo A serían las dos. Pero, profe, cuando se continúa la aorta descendente, ¿cómo se llama? Sigue llamándose tipo A. Tipo A es con el único hecho de comprometer la aorta ascendente. Y tipo B solo se compromete la aorta descendente. ¿Ok? Este es el colega de Ibeki, para que lo tengan en cuenta. Y empezamos con los estudios para definir el aneurisma. El aneurisma o la enfermedad disecante de la aorta. Actualmente la disección de aorta está catalogada dentro de la aórtica. El síndrome comprende la disección de aorta
comprende la úlcera aórtica y la rotura intramural de la aorta. Esas tres entidades están dentro del síndrome aórtico agudo. Los exámenes complementarios que le pedimos a estos pacientes, una vez que se fecha, puede ser un estudio de tomografía o en este caso una ecocardiografía, sobre todo para los pacientes que tienen disección tipo A de Stafford con compromiso de la válvula aórtica, ¿no? Donde vemos acá que esta es la zona de la disección, esta es la íntima que se ha despegado, normalmente tiene que ir para acá, y se nota la zona de la disección que está comenzando. En este caso, la aorta descendente, otro caso donde vemos más bien que la zona periférica como que se ha coagulado, ¿no? Entonces, esos casos también pueden ver ustedes en la vida laboral que va a tener. Ascendente, la dirección, aquí igual, este es el endotelio, la íntima, y ves aquí la sangre que está acumulada, que está disecada. El estudio Gold Standard para definir estos casos son los estudios de imágenes, como el cateterismo cardíaco y la angiotem de tórax, ¿no? La angiotem de tórax. Pero cuando investigamos la aorta tenemos que pedir un estudio de angiotem de tórax, de abdomen y de pelvis completa para ver la aorta. Entonces, aquí vemos la disección claramente, esta línea es el endotelio, donde vemos una luz verdadera y una luz falsa, ¿no? En este caso, para decirles lo que nos ayuda bastante metiéndole contraste a la tomografía, porque el angiotem es un estudio nada más que una tomografía de tórax con contraste, ¿no? Entonces, es el mismo caso, miren cómo se nota mucho mejor con la metida del contraste, inclusive podemos ver el endotelio, y acá no está bien definido, ¿no? Más de lo mismo, una angiotomografía con una disección de aorta y un endotelio. Acá más parece una enfermedad aneurismática que una disección. Eso también debemos tener en cuenta, ¿no? Porque los aneurismas también se pueden disecar, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué complicaciones puede tener esta enfermedad, la disección de aorta? Si es de tipo A de Stanford, insuficiencia valvular aórtica, puede dar también la formación de un pseudoaneurisma o un aneurisma completo. Se puede romper hacia una cavidad como la cavidad abdominal, ¿no? Isquemia periférica cuando hay compromiso de alguna de las arterias ilíacas primitivas, ¿no? Muy bien, el manejo inicial, ¿en qué va a consistir? Si vemos un paciente con crisis hipertensiva, hay que bajar la presión, ¿no? Usando beta-bloqueadores o nitroprusiato de sodio. Esto es lo que quiero que ustedes capten, ¿no? Los del tipo A necesitan tratamiento quirúrgico, que es el tipo quirúrgico abierto. Ya hemos dicho la incisión para ver el callado de la aorta o la aorta ascendente, ¿cuál sería? ¿Qué incisión usaríamos? ¿No se acuerdan? La anatomía media, ¿no? Y las del tipo B, más que nada, son para manejo conservador. Si no hay isquemia, no hay ninguna lesión, no podemos por qué operar a nuestro paciente, pero la mayoría también, después de que el tratamiento no es efectivo con las medidas adoptadas, se le puede hacer el uso de una endoprótesis vascular. ¿Ok? Entonces, tratamiento A de Stanford, manejo quirúrgico, estenotomía media y reparación de las lesiones. En cambio, los aneurismas o las disecciones tipo B generalmente se desarrollan con endoprótesis. Y esto ha hecho que la mortalidad operatoria en ese tipo de pacientes sea mucho mejor. ¿Ok? Entonces, las del tipo A necesitan un tratamiento
muchas veces, cuando está comprometida la válvula aórtica, también necesita la colocación de este dispositivo, que es un injerto con tubo valvado. Entonces, esto hace las veces de la aorta en el corazón enfermo. Y la sangre va a través de este conducto hacia las arterias que están sanas, ¿ok? De esta forma, mira. Ahí estamos, se está pegando un puente en la desembocadura de la salida, perdón, del tronco brachiocefálico arterial, ¿no? Donde vemos acá el injerto que sería un injerto aorto-órtico. En cambio acá hay un reflujo moderado a severo de la válvula aórtica y eso lo convierte en candidato a un reemplazo de toda la válvula. Es por eso que usamos este tubo de acá, en el tubo valvado, y lo ponemos de tal forma que en unos días ya esté en funcionamiento este injerto. Más de lo mismo, esta cirugía se llama técnica de Bentall u operación de Bentall, que consiste en la colocación de un injerto valvado, ¿no? En cuanto a las del tipo B, la mayoría que se pega es por criterio endovascular, ¿no? O sea, como la colocación de una endoprótesis sin necesidad de hacer ningún corte. Este es más o menos la guía de cómo tenemos que abordar a la paciente para la colocación de una endoprótesis, ¿no? Entonces, metemos la guía por las arterias femorales, vamos en contra del tránsito normal de la sangre y llegamos a nivel del callado, hacemos la radiografía para ver si estamos en posición y ahí comenzamos a disparar el injerto de tal manera que lo que era del grosor de un lápiz se convierte como el grosor de tu aorta de 15 a 16 centímetros, ¿no? Este es un estudio contrastado donde se ve nuestra prótesis y este es la vista posterior lateral. Entonces, en cuanto al algoritmo, tenemos las del tipo A, como hemos dicho, tratamiento quirúrgico abierto, ¿no? Esternotomía media y mientras el paciente tenga este tipo de clasificación de Stanford, va a ser de manera abierta. Si ponte que tenga de todo el arco aórtico, inclusive la aorta descendente, inclusive podemos hacerlo con, podemos hacerlo combinado, una cirugía abierta arriba con colocación tipo Bentall y abajo podría ser una colocación de una endoprótesis, ¿no? Una cirugía mixta. En cambio, las del tipo B, que no tienen mayor complicación, que la disección se autolimitó y quedó ahí, pueden quedar en tratamiento médico con dosis antihipertensivas plenas o, si en todo caso tiene riesgo de rotura o de algún síntoma, entonces ahí el tratamiento quirúrgico sería colocación de una endoprótesis, ¿ok? Creo que esto. En un ratito que está fallando, pero el PPT.
Hasta aquí, que es el primer tema. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Nada? ¿Todo bien? A ver, vamos por el segundo tema entonces. Muy bien, la segunda clase, el segundo tema es acerca del aneurisma de aorta, ¿no? Generalmente hablamos de aneurisma cuando sobrepasa los 3 centímetros o en su defecto cuando pasa más del 50% de su longitud normal, ¿no? Normalmente el diámetro de la aorta es 2 centímetros, más su 50%, que sería de 2 centímetros, sería 1 centímetro, sería 30%. Muy bien. Esta es las partes, como ya explicamos, de la aorta. Esta es una vista de un aneurisma de aorta a nivel abdominal infrarrenal, ¿no? La mayoría de aneurismas abdominales afectan entre 2 a 8% de hombres con más de 65 años. Esto es generalmente en la población europea, ¿no? Por eso esta patología es más frecuente en la raza europea. Es más, algunos países, cuando llegas a los 70 años y tienes factores de riesgo para aneurisma, te hacen un control tomográfico anual gratis, ¿no? Porque esta enfermedad es bastante prevalente en esa zona. Pero lo que nos interesa a nosotros es en qué momento operar. Generalmente operamos cuando tiene 5 centímetros, ¿no? El aneurisma. Tenga o no tenga síntomas. ¿Ok? Entonces, generalmente operamos en ese tamaño de aneurisma porque el riesgo de rotura se hace mucho más cercano cuando el aneurisma crece más, ¿no? O sea, dicho cristiano, un aneurisma de 10 centímetros tiene más riesgo de rotura que uno de 6, ¿no? Así es. Normalmente no causan síntomas, sino cuando se rompen, comienzan a doler y a veces te provoca, si la rotura es a nivel del aparato abdominal, te puede provocar un síncope, ¿no? Ocasionalmente hay problemas como dolor en el abdomen, espalda, en la pierna. También en pacientes delgados puedes palpar el abdomen y encontrar la masa dilatada, ¿no? Aórtica. Las rupturas pueden resultar en un dolor intenso. Por eso a nuestros pacientes hay que hacerle tomografía a todo paciente que tenga dolor abdominal y riesgo de una enfermedad como estas. Tenemos que internarlo y hacerle un estudio de imágenes, ¿no? ¿En dónde vemos en el estudio de imágenes, chicos? La aorta no es solo esto de acá, sino es todo esto, mira. Todo esto es la aorta. Tiene un gran hematoma intramural, ¿verdad? Algunos pacientes quedan así. Se ve, esta es una imagen típica de un aneurisma con una formación de un coágulo acá en el aneurisma, ¿eh? Un coágulo. Y esta es la luz verdadera por donde está pasando la sangre directamente en el ventrículo izquierdo. Vemos la tomografía, cómo se ve. Aquí están las arterias renales y está saliendo por debajo de las renales. En una vista lateral, cómo se ve la relación con las intraabdominales. Y esto de acá, para que vean cómo se ve una aorta con endoprótesis, ¿no? Cuando vean que la aorta tiene como una especie de puntitos alrededor, todo alrededor, quiere decir que esa es una endoprótesis, por
porque la prótesis normal no se ve así. Muy bien, pero lo importante de estas diapositivas, ¿qué es? Y ustedes están viendo que el contraste ya se hace irregular y está a través de lo que es el hematoma, ¿no? Cuando la sangre se pasa a través del hematoma de la arteria de la aorta que tú tienes, es un signo de rotura. O sea, cuando ven esta imagen, tienen que operar al paciente porque, miren, está con riesgo de que se rompa completamente. ¿Ok? Preguntito, chicos. Sí, doctor. Porque ustedes acá no es lo mismo esta imagen de acá, donde miren cómo se ve el hematoma. Aquí no ves contraste en el hematoma, mientras que acá sí lo ves. Miren cómo está el contraste dentro del hematoma, que se supone crónico. Entonces es un riesgo de rotura de aneurisma. Esta imagen no es de un aneurisma, pero sí es de una fístula aorto-cava. Y la de acá es una imagen en donde vemos la sangre en el intestino. Es el caso de una hemorragia digestiva alta por rotura de aneurisma en intestino, una fístula aortoentérica. Hay una clasificación también de Crawford-Safi, pero que no tiene, para fines prácticos no tiene ninguna validez, así que simplemente nos quedamos con la clasificación de Stanford, que sí es buena para definir qué hay que ver, y esto lo tenemos simplemente a modo de curiosidad para que ustedes sepan que hay también hay una clasificación de los aneurismas. Entonces, ¿cuándo operar? Los aneurismas, cuando tú los diagnosticas, podría ser una cirugía programada, para que programes el injerto, la endoprótesis en el momento en que lo necesites. Y también puede ser como urgencia cuando el aneurisma comienza a disecarse. Antes que se rompa, mejor lo operamos de emergencia. Muy bien. Pero también hay sus indicaciones especiales, sobre todo cuando el paciente tiene síndrome de Marfan, ¿no? Que ahí el diámetro puede ser de entre 4 a 5 centímetros, contraviniendo lo que nosotros decíamos, que se operan pacientes mayores de 5 centímetros de diámetro en la aorta, en el aneurisma de aorta abdominal, y en el aneurisma de aorta torácico son 5 centímetros, ¿no? No, perdón, 6 centímetros. Entonces quedamos 5 centímetros para aorta abdominal y 6 centímetros para aorta torácica, ¿ok? También puede haber riesgos en algunos pacientes, como historia familiar, disección de aorta, que la aorta o el defecto del aneurisma esté creciendo 2 centímetros por año, o cuando ya hay una insuficiencia valvular aórtica o moderada. Entonces, ¿cuándo operamos? Aneurismas abdominales, más de 5 centímetros, aneurismas de aorta torácica, más de 6 centímetros. Se dicen que crecen más o menos uno por año, ¿no? Cuando se rompe. Entonces, sobre todo para pacientes que tienen aneurismas de aorta abdominal, que es el más frecuente, ¿no? Si bien es cierto, en tórax lo más frecuente es la disección de aorta, en el abdomen lo más frecuente son las varices internas, las varices, perdón, aquí estoy, el EVAR quise decir. El estudio EVAR 1 y el EVAR 2 trató de comparar la mortalidad operatoria tanto en los 30 primeros días como después de un seguimiento de 4 años
entre una cirugía convencional tipo abierto o una cirugía endovascular, ¿no?, sin corte. Entonces, ¿qué vieron? Observaron 1082 pacientes. Operaron cuando el aneurisma medía más o menos 5,5 centímetros a más. ¿Qué observaron? Que en los 30 días, primeros 30 días, la mortalidad operatoria en el grupo de endoprótesis era 1,7%, comparado con el 4,7% del grupo de cirugía abierta. Esto se trasladó a los 4 años y todavía seguía ganándole entre 4 versus 7% el tratamiento con endoprótesis. Entonces, esto, lo ideal ahora para pacientes con aneurisma de aorta abdominal, que es el más frecuente, si ustedes, de todos las partes de la aorta que hemos hablado, ascendente, callado, descendente, ustedes me dicen ¿en qué parte es más frecuente en los aneurismas? Los aneurismas son más frecuentes a nivel abdominal. El aneurisma abdominal es más frecuente que el torácico. Ahora, de estos aneurismas, gracias a Dios, la mayoría son infrarrenales, o sea, comienzan por debajo de la arteria renal, porque los aneurismas que comprometen los vasos principales, como tronco celíaco, mesentérica superior, la mortalidad operatoria y son más difíciles de operar. Pero gracias a Dios, la mayoría son infrarrenales, ¿ok? Pero ¿qué criterios debemos tener para hacer un estudio endovascular? Primero, esta técnica fue descubierta o iniciada por Parodi, que es un cirujano cardiovascular argentino, pero no en Argentina, sino en Estados Unidos, porque el colega trabajaba en el Johns Hopkins. Entonces, él ideó más o menos una forma de poder operar los aneurismas sin necesidad de hacerle un tratamiento abierto, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Disecamos las arterias femorales y le pasamos la endoprótesis corrugada, o sea, compactada, que más o menos tendrá el grosor de un lapicero. Pasamos a través de la arteria femoral hacia arriba, lo llevamos donde queremos y una vez que lo tenemos en una buena posición, disparamos. Y lo que inicialmente estaba como un cordón se va a abrir y se va a formar como si fuera un tubo. El graph lo tenemos que ubicar y dejar más o menos en posición usando la fluoroscopía. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para la técnica endovascular? Primero, que tenga un tronco celíaco y arteria mesentérica superior permeables. Que la longitud del cuello no sea menor de 1,5 milímetros. 1,5 centímetros o 15 milímetros. La angulación del cuello tiene que ser menor a 60. El diámetro de la arteria ilíaca externa por donde va a pasar nuestra endoprótesis tiene que ser de 7 a más, ¿no? Y cosas así. Entonces, miren acá, aquí tenemos un aneurisma de aorta infrarrenal con compromiso al inicio de las arterias ilíacas primitivas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un corte en la femoral derecha y otro en la femoral izquierda y vamos subiendo nuestra endoprótesis de esta forma. Una vez que la posicionemos por debajo de las arterias renales, podemos abrir la endoprótesis y queda de esta forma. Si necesita otra rama, podemos subir con otra endoprótesis lineal, buscar esa rama y sellarla a través de la otra pierna, ¿no? Y de esta manera solo queda con cortes a nivel de las ingles y el corte clásico del aneurisma, que es una laparotomía media, ya no se está haciendo tan frecuente. Muy bien, esta es una imagen con una aneurisma ya operado, porque vemos ahí a la endoprótesis. Es un estudio donde vemos la aorta distal, ¿no? Pero este es un estudio, básicamente es una arteriografía.
El tratamiento con la prótesis lo hacemos en una sala de hemodinamia o en sala de operaciones, pero debe haber el equipo, el arco en C, para ver nosotros en dónde estamos dejando nuestra endoprótesis, ¿ok? La técnica, mientras que la técnica abierta es para pacientes que no pueden ser sometidas a endoprótesis, ¿no? Por cualquiera de las causas. Entonces, la técnica consiste en abrir el abdomen con una incisión sifopubiana, ver el aneurisma, clampar el aneurisma por encima y por debajo, abrirlo y ponerle en la prótesis a forma de tubo en T, ¿no? Miren, este es el saco aneurismático. Miren cómo está la arteria, el injerto arterial ahí nomás, porque vean la cantidad de grasa que tiene la pared del aneurisma, ¿no? Más de lo mismo, este sería cómo cerrarlo con esta grasita, que sería el perito, que con esta grasita de acá, que es la parte por dentro del aneurisma, ¿no? La parte del aneurisma. Entonces abrimos con una especie de un saco y este mismo tejido nos sirve para cubrir nuestra endoprótesis y no dejar que se pegue con los intestinos. En el caso del aneurisma roto, que es una emergencia de una mortalidad operatoria de un 80-90%, de los que llegan, miren, de 100 pacientes con aneurisma roto, solo 50 llegan al hospital. La mayoría de los que llegan al hospital es porque el aneurisma se ha roto hacia atrás, hacia el retroperitoneo. Y el retroperitoneo como que les da una chance de que llegue al hospital. Muy bien, de los 50 que llegaron al hospital, 80-90% tienen una mortalidad operatoria de ese número, 90%. O sea, de los 50, una persona, de 100 pacientes, 10 viven, ¿no? Que se operan de aneurisma roto. En cuanto a la técnica quirúrgica de esta cirugía, hacemos una incisión sifopubiana. Una vez que identificamos ahí que está sangrando, agarramos un clamp y le ponemos, ¿no? Entonces, esto de acá es un aneurisma con intenciones de romperse, ¿verdad? Esta es la luz del aneurisma y este es el contraste periférico. Cuando hay contraste periférico, signo de rotura. Más de lo mismo y con eso terminamos la clase. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta acerca de los dos temas? Nadie levanta la mano, nadie tampoco. Muy bien, chicos. Entonces, regresamos con ustedes el día lunes presencialmente en las aulas de la universidad. ¿Ok? Cuídense y nos vemos. Muchas gracias, doctor.